Buenos días. Comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas en la revista Adlido, de investigación jurídica, el que hemos llamado Voce 2013. Contamos en esta oportunidad con el profesor Sergio Fuenzalida Cuñán, profesor de Derechos Humanos y coordinador del programa de Derechos Humanos de nuestra escuela, quien ha mostrado su colaboración respecto a un tema muy interesante, el que hemos situado en el terrorismo, conceptos que necesitan un alcance mayor en esta oportunidad. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Existe en primer lugar un entendimiento cabal del término terrorismo en la discusión contemporánea? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Creo que es una muy buena oportunidad para tratar un tema que en Chile ha cobrado mucha importancia. A partir de la década del 2000 se empezó a aplicar la ley antiterrorista en contra de comuneros mapuche y dirigentes mapuche, lo que eso cobró una vigencia muy importante en la discusión de lo que son los términos y el alcance del terrorismo en Chile y también cómo se puede hacer un paralelo entre lo que se entiende a nivel internacional por terrorismo y lo que se entiende o la aplicación que ha habido en Chile sobre la ley terrorista a propósito de las causas mapuches, que eso es lo que yo conozco con mayor detalle. Y lo conozco porque precisamente hay un juicio en este momento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas audiencias se produjeron precisamente la semana pasada, en que el Estado de Chile está demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apoyado por las víctimas de la aplicación de la ley terrorista en Chile en los casos mapuche. ¿De qué se trata esto? Se trata de víctimas de comunidades mapuches a las cuales se le aplicó la ley antiterrorista entre los años 2000 al 2005 aproximadamente, y que se reclamó en ese caso en particular la violación de varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos especialmente el tema de la legalidad. ¿Y por qué menciona el tema de la legalidad? Bueno, el tema del principio de legalidad que obliga, digamos, a que los tipos penales sean precisos y que no admita discrecionalidad por parte de los jueces en el momento de aplicar la ley. La ley antiterrorista en Chile, que se aplicó a los comuneros mapuche y la que actualmente también se puede decir que tiene efectos en ese sentido, ocupa conceptos y utilizaba conceptos muy amplios, muy indefinidos, muy inciertos, que permitía al juez entender que en casos determinados que no revestían la gravedad de lo que se entiende por delitos terroristas, estábamos frente a delitos terroristas, y eso tiene una connotación muy complicada. Se agrava no solo la penalidad a la cual se puede ver sujeto a la persona al momento de ser condenado, sino que en las mismas condiciones del proceso se ve muy agravado. ¿En qué sentido? Hay periodos de reserva de la investigación, hasta 6 meses autoriza la ley antiterrorista. Hay periodos de detención que se pueden agregar hasta 10 días. Hay obstáculos para obtener o requisitos adicionales para obtener la prisión preventiva. Está el uso de testigos de identidad reservada. Entonces hay un conjunto de elementos procesales que agravan la condición del imputado por la causa terrorista y le dan a la Fiscalía mayores atribuciones precisamente para tratar de acreditar los hechos que se le imputan a las personas, dejando entonces al imputado en una condición desmejorada respecto del caso. Entonces el tema de cómo se define el terrorismo, cuáles son sus alcances, cuál es la precisión que puede alcanzar la ley en la definición de este tipo de terrorista es bastante importante. Precisamente tipos penales que son muy abiertos, muy inciertos, permiten la aplicación indiscriminada de la ley antiterrorista, respondiendo más que un análisis jurídico penal a un análisis político. Más bien es la temperatura política del momento lo que va definiendo si se aplica o no la ley antiterrorista. Un ejemplo muy claro de esto es de cómo se puede aplicar la ley terrorista de manera indiscriminada a uno u otro caso, especialmente el caso de Poluco Pidenco, un caso de un incendio terrorista
en que fueron condenados, un grupo de personas fueron condenados aplicando la ley terrorista a 10 años de cárcel, y en otro caso que se refería a los mismos hechos y un integrante del mismo grupo de personas que supuestamente habrían participado en este incendio. Él fue detenido a los años siguientes de haber sido detenido este grupo de personas a las cuales se le aplicó la ley terrorista, pero en ese caso en particular, precisamente porque había un clima político distinto, los jueces entendieron que no estábamos frente a un delito terrorista, no se daban las condiciones de un delito terrorista. Entonces, lo que hay en juego, digamos, es que este margen de discrecionalidad que permite la ley, precisamente provoca que sin parámetros claros, en unas determinadas condiciones, se aplique la ley terrorista y en otras determinadas condiciones no se aplica la ley terrorista. Entonces hay una incertidumbre respecto de ese tema, y uno de los puntos que precisamente se reclamaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el principio de legalidad, bajo el principio de que nos obliga a que las conductas sancionadas en materia penal sean conductas descritas con precisión en los tipos penales y no de Paulo, digamos, precisamente a la ambigüedad, y que las conductas además respondan a algún conceptos o parámetros al menos mínimos respecto a lo que se puede entender por terrorismo. Y en este aspecto hay una discusión muy grande respecto de lo que debe integrar el terrorismo, pero hay cierto concierto, hay cierto consenso de que al menos debe haber una organización terrorista detrás, debe haber una maquinación, digamos, concertada entre varias personas, una organización, y el alcance de los hechos deben afectar al menos la integridad física y psíquica de las personas y la vida de las personas, o la vida de las personas. Y en estos casos en particular, que les tocó conocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no había ninguna persona afectada en su integridad física o en su vida. Entonces, parecía manifiesto además que la aplicación de la ley terrorista en estos casos en particular aparecía como una cosa completamente desproporcionada a la gravedad de los hechos en sí mismos. Los hechos los cuales se investigaban eran constitutivos de delito, pero no eran delitos terroristas, y eso marca una diferencia porque hay un agravamiento, como te decía al principio, en materia procesal, y hay un agravamiento muy fuerte también en materia de penas. Si tú le estás aplicando un procedimiento y una penalidad desproporcionada respecto de hechos que no constituyen terrorismo. Quisiera saber también respecto a estas causas que está conociendo el derecho, o sea, la Organización Internacional. ¿A qué está sujeto el Estado de Chile en caso de que sea castigado por la reforma que trata estos temas? A ver, esto está siendo conocido en este momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso que la Corte llegue a la convicción de que efectivamente aquí existieron violaciones de derechos humanos, y nosotros tenemos pensamos que probablemente la Corte vaya a llegar a esa convicción, por lo menos respecto a ciertos aspectos de los casos, porque aquí en los casos hay a ver, yo les voy a explicar antes para que se comprenda. Estos son 3 casos acumulados. Son el caso que afectó a Víctor Ancalaf por una quema de un camión en el contexto de la oposición al proyecto Ralco, un incendio del Fondo Poluco Pidenco, que ahí aglomera a 11 comuneros que fueron y dirigentes que fueron, ahí se le aplicó la ley terrorista, y el caso de los Loncos, Pascual Pichul y Aniceto Norín, que fueron condenados por amenazas terroristas, a penas de 5 años y 1 día. Todos estos casos se acumularon porque precisamente fueron aplicados contra comuneros mapuche, y se le aplicó la ley terrorista, o sea, hay características que los aunaban, que atravesaban, digamos, todos por estos elementos comunes. Entonces estos casos se acumularon, y entonces lo que hay en juego ahí, digamos, es la condena al Estado de Chile invocando la violación de varios derechos. Primero, como les decía, el principio de legalidad,
el principio de inocencia, porque la ley antiterrorista hasta el año 2010 contenía una presunción de responsabilidad que afectaba directamente la presunción de inocencia. Afectación al debido proceso que son de niveles muy diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de Ancalá se aplicó el procedimiento inquisitivo anterior, el Código de Procedimiento Penal, y los casos de Poluco Pidenco y de Lonco se aplicó el nuevo procedimiento penal. O sea, hay afectación al debido proceso que son diferentes en uno y otros casos. Hay ciertos elementos comunes, por ejemplo, como la utilización desproporcionada y excesiva de la prisión preventiva y la utilización de testigos de identidad reservada que no pudieron ser contrastados sus declaraciones o contrainterrogados adecuadamente por los abogados defensores. También hay algunos elementos que dicen relación con lo que es un factor de privación o afectación grave a la libertad de expresión, porque ustedes saben que hay en el artículo 9 de la Constitución asocia a los condenas de terrorismo una serie de afectaciones a otro tipo de derechos, entre ellos la libertad de expresión. Y hay también otros aspectos que dicen relación con el tema que es muy principal, que es el tema de la discriminación. ¿Por qué la discriminación? Porque al menos durante el año 2000 al 2005 se vio claramente las únicas querellas que se presentaron por la aplicación de la ley terrorista fue contra comunidades mapuche. Hay una cuestión cuantitativa que es muy llamativa, digamos, y uno puede extenderlo a periodos mayores y hay una aplicación clara, hay un porcentaje muy alto de querellas o de formalizaciones, incluso de condenas por delitos terroristas que son dirigidos contra comunidades mapuche. Eso por un lado. Y por otro lado, en las mismas sentencias, tanto las de Poluco Pidenco, como las contra los Loncos, como la de Víctor Ancalá, sobre todo las dos primeras, claramente el factor étnico, el factor de pertenecer al pueblo mapuche fue un elemento decisivo para los jueces para entender que estábamos frente a delitos terroristas. Los jueces entendieron que se constituía el dolo específicamente terrorista de provocar temor en la población precisamente asociándolo a factor étnico, asociándolo a que a ellos, los imputados eran comuneros mapuche. Ahí entonces hay un elemento de discriminación muy fuerte que el Estado no ha dado ni de cerca, digamos, explicaciones suficientes, digamos, para desmentir, digamos, este análisis que nos lleva a concluir que aquí hay discriminación. Ahora, con todos esos elementos a la vista, la Corte puede llegar, como le decía, a la conclusión que aquí hubo violaciones a los derechos humanos. Y en el caso, y dependiendo de los niveles de convicción a que ha llegado la Corte respecto de qué elementos, porque puede llegar a señalar que en el caso de Víctor Ancalá, que se le aplicó el sistema inquisitivo, hubieron violación al debido proceso, eso tal vez no tiene, por los mismos rasgos del sistema inquisitivo, eso tal vez no tiene mucho impacto actualmente porque ese procedimiento ya está prácticamente, digamos, en desuso, salvo algunos casos particulares, digamos, pero a nivel general se está aplicando el nuevo procedimiento penal, el nuevo proceso penal. Pero respecto de testigos de identidad reservada, respecto de la prisión preventiva, si llega la Corte, por ejemplo, a identificar eso como factores de violatorios de derechos humanos, eventualmente podría ordenar al Estado modificaciones legales respecto de esos aspectos del procedimiento penal. También a propósito del derecho del recurso, también hay algunos cuestionamientos de parte de los abogados de Poluco Pidenco y los Loncos a propósito del derecho al recurso. Otro elemento consagrado en la Convención Americana sobre debido proceso. Entonces, en el caso que la Corte llegara a la convicción de que esos elementos son efectivamente violatorios de derechos humanos, nosotros tenemos la esperanza de que sea así, podría eventualmente entonces disponer lo que se llama garantías de no repetición y que precisamente pueden traducirse en obligación para el Estado de modificaciones legales. A propósito de la discriminación,
podría llegar la Corte también a disponer de, por ejemplo, de ordenar capacitaciones a los fiscales o a los demás agentes del poder, otros agentes, digamos, del poder judicial, como jueces, respecto de derechos, o sea, respecto de los principios de igualdad y no discriminación o derechos de los pueblos indígenas, eventualmente también podría tener esa connotación. Nosotros también pedíamos, por ejemplo, una campaña de sensibilización a nivel nacional respecto de la valoración o el reconocimiento de las culturas indígenas, especialmente la cultura mapuche. También se podría llegar a concluir la Corte que precisamente por la afectación al debido proceso y por la afectación al principio de legalidad, la sentencia no puede seguir cobrando efecto, digamos, no puede seguir lo que podría llegar la Corte, y ha llegado en otras ocasiones, digamos, a disponer que la sentencia se eliminen todos los efectos penales y legales respecto de la sentencia que se ha dictado contra Víctor Ancalaf y los demás comunidades mapuche. También está en juego, y eso se utiliza mucho a nivel de la Corte Interamericana, que haya un pedido de disculpas públicas en favor de quienes fueron condenados por la ley terrorista de parte del Estado, asumiendo, digamos, que aquí hubo una responsabilidad internacional, que hubo un uso desproporcionado y legítimo de la ley terrorista, y solicitar perdón a las víctimas en razón precisamente de esa utilización inadecuada de la ley terrorista. Esas son básicamente las reparaciones que se están solicitando. Y también respecto del principio de legalidad, si la Corte llega a la convicción de que aún con la reforma del 2010 la ley antiterrorista sigue presentando problemas, sigue afectando el principio de legalidad, principio de tipificación de las conductas penales de manera cierta, determinada, podría llegar también a ordenar modificaciones legales en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que vaya a hacer la Corte? Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para avanzar y poder probar las afectaciones a la Convención Americana, como sí también probar la necesidad de este tipo de reparaciones, pero en definitiva es la Corte la que decide, va a decidir a final de año, y estamos en expectativa, digamos, con respecto a lo que resuelva.